Buen día, tutor y compañeros. Soy Carolina Aguilar. Me encuentro matriculada en el cuarto periodo de Tecnología en Saneamiento Ambiental. Mi código es el 1032441-175. Mi grupo es el número 48. Esto es propiedades y contaminación de los suelos. Entonces, en esta fase vamos a hablar de lo que son las fases anteriores, las cuales se dividen en tres fases. La primera, que es el diagnóstico del problema, la segunda, que es la hipótesis, y la tercera, que es la alternativa de solución. Entonces, para la primera, cabe destacar, que todas estas fases, todas están referidas sobre la sabana de Bogotá. Entonces, para la primera fase vamos a hablar de lo que es el diagnóstico del problema. Entonces, primero que todo, vamos a hablar de lo que son las características del suelo, lo cual nos está diciendo que la localización en la sabana de Bogotá, la altitud es de 2640, la temperatura promedio es de 19 grados centígrados, tiene una precipitación media anual de 1200, un nivel freático profundo, un tipo de drenaje bien drenado, material parental, ceniza volcánica, y el uso actual es el cultivo de hortalizas. Un pH de 5.5 y un porcentaje de materia orgánica del 12%. Entonces, ¿qué debemos resaltar? Debemos resaltar que al descomponerse las cenizas pasan a mezclarse con el humus de la vegetación, por lo que pasa a formarse capas de suelo oscuro de aproximadamente 50 a 150 centímetros de espesor, por lo que se genera un suelo altamente fértil, lo que es conocido como suelo ándico o andisol. ¿Qué es un suelo ándico o andisol? Entonces debemos decir que el suelo andisol o los andisoles son suelos derivados de cenizas volcánicas que presentan excelentes propiedades físicas, sobre todo de drenaje, así como buena fertilidad gracias a la acumulación superficial de materia orgánica unificada a la presencia de arcilla alófana. Y son los responsables de la producción cafetera en nuestro país, por esto es de gran importancia. Este suelo se caracteriza ya que presenta abundantes partículas de arena, por lo que presenta una alta tasa de drenaje y lo que se inclina a tener una buena aireación. La mayoría de veces este tipo de suelos tiende a presentar dificultades para mantener los nutrientes y en general varía su habilidad de retener nutrientes y su textura, pero en su mayoría crecen mejor las plantas. Las características del suelo, debemos destacar que las características más relevantes de este suelo es tener un 25% de carbono orgánico, por lo que se destaca por tener una buena porosidad y alto contenido de humedad, ya que el pH es bajo y genera un alto contenido de fosfato y moléculas orgánicas, y sus suelos son friables y un bajo contenido de bases por el efecto de lisiviados, lo que genera su ambiente. Su mineralización es bastante lenta, por lo que se estabilizan los materiales orgánicos, lo que genera déficit de fósforo y abundante concentración de aluminio intercambiable, lo que genera la acumulación de materia orgánica, por lo que el nitrógeno y el azufre se presentan en baja concentración. La clasificación es del suelo. Entonces debemos decir que el contenido de la materia es de muy bajo a alto. El pH es de fuertemente ácido a muy fuerte alcalino. La capacidad de intercambio catiónico es de bajo a alto y el porcentaje de saturación va de bases bajo a alto. Entonces, el grado de pH en que se ubique este suelo se pueden encontrar los elementos nutritivos o en condiciones no aptos para las plantas, llegando a un caso de aumento de toxicidad, destacando que el pH del 5.5 y 7.5 son los más comunes por los terrenos agrícolas, por lo que se debe resaltar que un pH de 5.5 es fuertemente ácido y lo que suele ir en deficiencia con el calcio, con el potasio, con el magnesio, con los metales alcalinotérreos y el nitrógeno, el fósforo, el azufre, los no metales, el metal de transición, y también contiene demasiado cobre. El metal de transición, por tal motivo, la actividad microbiana es muy baja. Características de los contaminantes. Entonces debemos resaltar que como mencionábamos anteriormente, este suelo contiene algunos contaminantes, entre los cuales está el cadmio. Y la procedencia del cadmio son los pesticidas, los fertilizantes, los herbicidas y los insecticidas. Y los impactos generados de estos contaminantes en el suelo, en los cultivos, sería reducir la absorción de los nitratos y a su vez el transporte del mismo de la raíz al tallo. Esta actividad produce la reducción de ATP
hacia la membrana plasmática. Y los impactos generados en la salud humana son dolor de estómago, vómito, diarrea, daño al sistema nervioso, desórdenes psicológicos, infertilidad, daño del sistema inmune y desarrollo del cáncer. Otro contaminante que tenemos es el arsénico, el cual la procedencia son los pesticidas y la contaminación por residuos industriales. Y el impacto generado en los cultivos es que destruye la clorofila en el follaje. Y el impacto generado en la salud humana es la perturbación de la piel, la perturbación del sistema nervioso y en ocasiones se puede ocasionar aborto. Otro contaminante sería el plomo. La procedencia del plomo sería aguas de residuos industriales, herbicidas, insecticidas y fertilizantes. Los impactos generados en los cultivos es la reducción y fallas de cultivo, contaminación del suelo y de las plantas. Y en la salud humana es el daño en el cerebro, daño en el sistema nervioso y daño en el sistema reproductivo. Pasamos a la segunda fase, que es la hipótesis de contaminación del suelo en la sabana de Bogotá. Entonces debemos decir que los residuos que contaminan los suelos son la proximidad física de los mismos suelos. Para las actividades del hombre, por lo que son rápidamente incorporados al mismo suelo a través de procesos degradativos, la consecuencia del aumento de residuos son el abandono del mismo, lo que origina los problemas ambientales, por lo que se produce la dispersión de los contaminantes y el agrandamiento del problema, por lo que los mecanismos que rigen los contaminantes orgánicos y el suelo son los procesos de acumulación, de procesos de degradación, procesos de transporte, y por lo que en general la contaminación influyen tanto en el contaminante como en el propio suelo. Al incorporar un factor de clasificación de agentes contaminantes pueden ser la contaminación física, la contaminación biológica y la contaminación química. Y las causas que se mencionan de por qué se genera la contaminación es donde se rompen los tanques, la fumigación con pesticidas y la filtración de alcantarillados. Entonces pasamos a la siguiente fase, que es la alternativa de solución o propuesta de solución del problema de contaminación. Entonces vamos a dar lo que es un pequeño hipótesis que nos está diciendo que la utilización de las aguas contaminadas del río Bogotá como principal fuente de riego, primero que todo debemos actuar desde el principio del problema, no debemos pensar en las fuentes alternativas para el riego del cultivo que se encuentra en la sabana de Bogotá. Debemos dar una solución a la contaminación que está sometiendo al río Bogotá como principal fuente de riego. Esto como primer paso y el proceso de descontaminación. Entonces, primero que todo vamos a hablar de lo que es el proceso de descontaminación del río, en el cual debemos decir que se deben establecer campañas de limpieza. Compréndase una limpieza en todo el recorrido del río, dejando libre de plásticos, de vidrios, de metales, papel, basura en general que puedan hallarse. Otro paso sería establecer un sistema de búsqueda, investigaciones. Esto nos está hablando de investigaciones judiciales para capturar los posibles actores los cuales están depositando lo que son las basuras al río. Entonces vamos a hacer lo que son las condenas o multas y suspensiones en posibles vertimientos que no cumpla con el límite máximo permisible según lo expuesto en la normatividad colombiana según la resolución 631 del 2015. Otra sería establecer un sistema de prevención, sistema de vigilancia y puntos de control que aseguren que lo expuesto en el proceso de descontaminación se ejecute. También se puede pensar en vallas que dificulten el contacto con el río en lugares de mayor posibilidad de contaminación. Otro sería establecer un diseño de tratamiento físico para el uso de aguas en la agricultura según la norma diseño arquitectónico de una planta de tratamiento, generando una disminución de los parámetros influyentes en el problema, parámetros de niveles que guía la calidad del agua para riego, norma de calidad ambiental y de descarga de afluentes, teniendo en cuenta que todos estos puntos estratégicos deben beneficiar a los agricultores. El periodo de tratamiento. Entonces la fitoextracción debe considerarse como una tecnología de largo plazo que puede requerir
de varios ciclos de cultivo para reducir la concentración de contaminantes a niveles aceptables. El tiempo requerido depende de la concentración y el tipo de contaminantes, de la duración del periodo y del crecimiento de la eficiencia de remoción de la especie utilizada y puede tomar entre 1 a 20 años. Los equipos y suministros necesarios son un lote para el procedimiento y crecimiento de las plantas, son las palas, las polisombras y el abono compostaje. Para los fines de recuperación del suelo contaminado se refiere el uso de plantas tolerantes, ya que esto influirá al éxito de la recuperación de los suelos. Para las palas para acabar y costos entre 25 a 30 millones de pesos. Para concluir debemos decir que los efectos del uso de los pesticidas, los herbicidas y de agua desconocida, en este caso la agua contaminada con vertientes industriales, genera acumulación de metales pesados en suelos y aguas, desencadenando efectos nocivos en los seres vivos y contaminantes en el ambiente. También debemos resaltar que el suelo contaminado debe ser tratado de una forma correcta e inmediata para que de este modo evitar que la contaminación del suelo y las fuentes subterráneas se propaguen, por lo que sería eficaz destinar adecuaciones técnicas y por supuesto teniendo en cuenta las características del suelo para su implementación, la cual sea correcta. Muchísimas gracias por su atención prestada, entonces hasta una próxima.